gracias a Dios porque una vez más nos encontramos en el programa Escudriñando las Escrituras. El día de hoy con el tema Sed agradecidos. Sed agradecidos. Y hoy lo he fundamentado en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en los versículos 14 en adelante. Y nos dice el Señor así: sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Fuimos llamados en el nombre de Jesús a ser un solo cuerpo en fe. Padre, bendice tu palabra que el día de hoy vamos a compartir, y que esta reflexión en nuestros corazones cause el efecto por el cual nos las concedes. La finalidad, vivir en esa integridad, rectitud, santidad que tanto anhelas y deseas, con la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, y gracias porque lo haces. Amén, amén, amén. Decía yo, dice, vestidos de amor, vestidos de amor. Una vestidura muy especial. No se compra en las telas o en los lugares a donde se venden las telas. No digo establecimientos para no hacer publicidad, pero la Escritura a nosotros nos enseña que esa vestidura, ¿dónde se adquiere? Se adquiere en la presencia de Dios. No hay otro momento o uno puede tener esa vestidura si no es en la presencia de nuestro Dios. Vuelvo a insistir, en la presencia de Dios. Algunos consideran que al asistir a la iglesia, con eso se están vistiendo. No, allí escuchamos, la vestidura nos las debemos de poner. Dice vestíos, es una acción que nosotros tenemos que hacer. No dice que Dios es el que nos viste a nosotros. Así como nosotros nos ponemos el zapato, la blusa, la mujer, la camisa, el hombre, la playera, etcétera, etcétera. De la misma manera tenemos que tener nosotros ciertas actitudes como cristianos, ciertas acciones como cristianos, ciertas formas de vivir como cristianos, y la misma Biblia ahí, Pablo el apóstol nos dice cómo la podemos tener o obtener. Y dice que de parte de esa vestidura es la gratitud. Nos habla y dice que es el vínculo perfecto el amor, pero dice que seamos agradecidos. Del amor se ha hablado mucho y seguirá hablando. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, etcétera, etcétera. Es benigno, no es injusto, etcétera. Podemos hablar del amor, podemos hablar del amor ágape, que tiene que ver entre los hermanos, la iglesia, entre los conocidos, entre los amigos. Podemos hablar del amor filial, que tiene que ver con la sangre. El padre al hijo, el hijo al padre, el abuelo, el tío, que es por medio de la sangre. Y podemos hablar del amor también eros, que tiene que ver con las relaciones íntimas entre la pareja, pero en el estado bíblico de lo que se considera el matrimonio. Pero entonces ahí hablamos de ese tipo de amor, 3 clases de amor. Y otros dicen, no, hay otra división del amor, uno que es por conveniencia y otro que es por convicción. Y debemos de hablar el de por convicción, no por conveniencia. Y ahí es a donde se habla, aman porque les dan, por esto, por lo otro. Jóvenes, adolescentes que tienen personas maduras, que son las que los mantienen y tienen una relación de afecto y otras cosas en base a esa circunstancia, pero es por conveniencia o por convicción. Y entonces ahí dice que debe de ser por convicción. El amor en Cristo debe de ser por convicción. Nosotros lo hacemos porque la presencia de Cristo está en nuestras vidas, y podemos hablar mucho de esto, pero hoy quiero hablar de esa parte de la vestidura que tiene que ver con la gratitud. La palabra gratitud está ahí, dice, y sobre todo, dice sed perfectos, vínculo perfecto, pero nos dice, y sobre todo, nos dice ahí, fuimos llamados a un solo cuerpo, dice, y sed agradecidos. Y decía yo, ¿qué cosa es la gratitud? Se nos enseña y se nos dice que es el sentimiento, la gratitud es el sentimiento que nos obliga responsablemente, pero también es una acción, de que de una manera consciente valoremos
lo que se hace en favor nuestro, o reconocer y estimar todos aquellos beneficios que se hacen en favor nuestro, de diferentes formas, en la parte material, en la parte espiritual, en la parte física. Dice que seamos agradecidos. Al primero que debemos de agradecerle es a Dios con nuestras vidas. La Biblia nos enseña que con acciones de gracia, dice acciones de gracias, no dice una sola acción. Hay algunos que dicen, por eso voy a la iglesia. No, esa es una parte. Bueno, yo por eso le agradezco a Dios que me dé trabajo y lo bendigo, porque así dicen, y lo bendigo con mis diezmos y mis ofrendas. Eso es parte, pero dice con acciones de gracias. El salmista dice, entraré por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. En el libro de Jeremías 33:11 nos dice, alabad a Jehová de los ejércitos. Porque, y cuando dice de ejércitos, a mí me dice el Señor de las batallas. Y cuando Él pelea nuestras batallas o nuestras guerras, nuestras luchas, ¿qué creen? Él nunca ha perdido, ni perderá. Luego entonces, si nos acercamos a Él, vamos a recibir de ese beneficio. Y por eso debemos de tener gratitud. Decíamos reconocer conscientemente y ser responsables de esa manera de agradecerle a Dios. Y dice, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová, y nos dice, es bueno. Hay que ser agradecidos porque Dios es bueno, le pedimos y nos da. Testificaba días anteriores respecto a una circunstancia que me sucedió en cuanto a una lesión que tuve en el pie. Casi me limpiaron hueso, el tendón quedó expuesto, era complicado, y decían que había que cortar el pie, pero yo creí en Dios, siempre he creído, me aferré a sus promesas. El doctor, mi hijo espiritual, me decía, no, pastor, usted no es pie diabético, pero hubo una bacteria que se involucró, fue difícil de atacar. En lo que se hizo el estudio y todo, me dijeron o le cortamos o lo hacemos una limpieza mecánica, que no sé cómo se llama técnicamente, pero me limpiaron y me dejaron. Mi hijo me decía, parece que un perro te había mordido, y así se veía, hueso expuesto, tendones expuestos al aire. De un lado del pie se veía hacia el otro lado del tobillo, se veía un hueco. La Biblia a nosotros nos enseña que Dios venda y cura las heridas y venda, etcétera, etcétera. Pero yo sé lo que es eso. Dios me dice el libro de Job que Dios pone la herida y la sana. Yo he experimentado esa gracia y ese amor del Señor. No me rebelo contra ello, al contrario, le agradezco porque Él ha sido bueno. ¿En qué ha sido bueno? Me dicen, yo le pude haber librado ese pie, pastor, etcétera, etcétera. Amigos, doctores, conocidos. Pero les decía en alguna ocasión, días atrás, a alguien, pero si no hubiese sido por esto, no los hubiera conocido. Y ustedes como enfermeras, y ustedes hacen su trabajo, pero para mí han sido como ángeles. Es como Dios me da su amor y me muestra su amor. Pero dice la Escritura que Dios es bueno. De esa bondad ha tomado para... Ya nada más ahorita es una costrita lo que me falta. Han sido como 8 meses, pero es una costrita. Y a mí que nadie venga y que me diga, no, que Dios no. Dios todavía sigue haciendo milagros. El tendón lo renovó, o como me dicen, le puso un tendón nuevo. El hueso no se perdió, al contrario. Le digo últimamente, le digo, oye, a la doctora le hablo por su nombre, le digo, fíjate que se llama Claudia Rangel, y de verdad, que Dios le bendiga porque le ha usado. Y me dice, pastor, le digo, fíjate que siento ya ciertos como piquetes y esto. Me dice, pastor, no es malo, al contrario, tiene sensibilidad. No la tenía, pues ya no tenía ni carne ahí, pero ya tiene todo. Bueno, no es carne, hablan de granular.
Dice, ya tiene piel, ya tiene pastor. Dios lo hace con ternura, así como dice Abba Padre allá, Pablo el apóstol, papito, papacito, Padre mío. Ella dice, Diosito nos ha ayudado. En esa frase para algunos es peyorativa. ¿Por qué? Porque minimizan, dicen a Dios. Y Dios es un Dios grande, enorme. Pero ella lo dice con ternura. Y verdaderamente Dios lo ha hecho. Ese Dios tierno nos ha mostrado. Sí, me dice que bueno por la disciplina, cuida su azúcar, cuida todo, etcétera, la alimentación. Pero sé que Dios ha mostrado eso y ha sido bueno para conmigo y para con todos los que le buscamos. Por eso yo creo firmemente en la grandeza del Señor. Pero dice aquí que debemos de tener acciones de gracias. Sigue hablando Jeremías y dice, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia. Si fuera por las obras nuestras, yo no merecería nada. Si fuera por tus obras, no merecerías nada. Pero ¿sabes por qué lo hace? Porque Dios es bueno y porque nos ama. Y Él quiere esa bendición. Y ahí cuando terminan las sesiones, donde que ya no son curaciones, ahora están fortaleciendo la piel, etcétera. Estoy hablando de lo personal de un servidor. Pero luego me dicen, pastor, ora por esto, y me hablan de tú y yo les hablo de tú y hay un respeto y no por eso es tan hermoso que al último terminamos y casi tenemos una pequeña reunión de oración. Ora por esto, Nao, te pido un favor, ora por esto, ayúdame a orar en esto. Y ahí me pongo a orar y a veces derraman lágrimas ellas y yo derramo lágrimas y es una actitud en que Dios nos ha mostrado su bondad. Dios es bueno. Dios es bueno. Y yo no le puedo decir, Dios, ¿por qué lo hiciste? No, Dios pone la herida, pero también la sana. Y lo está haciendo y yo le agradezco. Estamos hablando de ser agradecidos. Otra de las cuestiones que dice, por su misericordia, decía yo, no mereceríamos nada. Es parecido a la gracia en el Nuevo Testamento, la palabra misericordia en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, pero la palabra denota lo mismo. Misericordia en el Antiguo Testamento es la gracia o el favor que no se merece, pero en base a un juicio que se ha dado, una condena que se ha dado. La condena es maldición. Por cuanto no hemos hecho lo correcto, etcétera, etcétera, lo que se merece no son bendiciones, pero dice que por misericordia Dios pasa de ese juicio por amor y nos bendice. Dice la Escritura que con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. O sea, hay un anhelo de Dios de darnos su misericordia. Dice Jeremías, entonces dice, porque para siempre su misericordia. Dice, voz de los que traigan. Hay que ofrecerle a Dios y movernos de un lugar a otro. Dice, voz de los que traigan. Habla de movernos de un lugar a otro. Hay quien dice, si Dios me va a bendecir, que me bendiga aquí. Dios le dijo a Jeremías cuando habla del alfarero, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mi palabra. Ay, Señor, si me estás hablando a mí, aquí, pues sigue hablando, ¿para qué voy a casa del alfarero? Le dijo, ve a casa del alfarero y ahí te haré oír mi palabra. Dios quiere que le obedezcamos. Y esa obediencia provocó que escuchase la palabra de Dios. Y bueno, aquí nos dice, voz de los que traigan. Aquí nos dice que debemos de movernos de nuestro lugar y hay que acercarnos a Dios. Dice, voz de los que traigan, y lo tengo que decir como dice la Biblia, ofrendas. Y algunos luego se van a lo económico. Ay, ¿cómo les gusta el dinero? No, Casa de Alabanza no persigue fines lucrativos. Hay ofrendas de gratitud. Hay ofrenda de lectura bíblica. Hay ofrendas de oración, hay ofrendas desde el punto de vista monetario, hay ofrendas de un abrazo a aquel que lo necesita. Si somos agradecidos, tenemos que hacerlo. Dice, cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, dice, a mí me lo hiciste. Un saludo al hermano, a la hermana, al tío, al padre, etcétera, etcétera. Pero algunos dicen, yo lo hago. ¿Pero lo haces con todos? La Biblia nos enseña que Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, amadlos. Nos pide que oremos por ellos. Y nos dice, si tu enemigo te pide ir 1 milla con él, ve con él 2. Jesús nos dice, no le hagas caso, hazlo a un lado.
No, Jesús nos habla del perdón y del amor. Y esa es parte de la gratitud, el perdonar. Y en ocasiones tenemos que hacerlo. Y esto lo hay en las iglesias, en la familia, en los trabajos, actitudes incorrectas, pero el perdón es importante. Ahora, nos enseña y nos dice, con ofrendas, ya lo dije, no es singular, es plural, ofrendas, y dice de acción. Son muchas las acciones que Dios hace, en lo material, espiritual o físico, pero dice que acciones de gracias, pero nos dice aquí, a la casa de Jehová, a la casa de Dios. Hoy algunos dicen, yo ya no necesito ir a la iglesia, ver al agrio del pastor, ay, a la hermana o al hermano tal. Yo quiero decirte, y algunos dicen, pues ¿cómo es que te congregas? Yo por medio de la televisión, por medio de tal cadena, yo por medio de estos, yo mando mis ofrendas y mando mis diezmos. Y aquí nos enseña el libro de los Salmos, dice, alabad a Dios en su santuario. Ah, no, yo tengo mi santuario propio. Estás sentado viendo la televisión o el video, etcétera, etcétera, y pasa tu niño gritando y le gritas, ¡cállate! Y de pronto dices que estás en la integridad y la presencia de Dios. Y se acercan y te dicen, mamá, ¿me puedes? O papá, o ¿sabes qué, hermano? ¿Me puedes dar esto? ¿Me puedes dar lo otro? Ya me veniste a molestar, ya me quitaste mi concentración, porque les van a pedir algo, los destruyen su santidad. Qué triste. Pero los preceptos del Señor no son tomados en cuenta. La Biblia nos enseña, entraré por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Voz de los que traigan, no basta con decirlo, sino hay que hacerlo. Y yo oro en el nombre de Jesús porque tengas esa bendición de parte de Dios y recibas beneficios de ese Dios bueno, pero la Biblia nos enseña que seas agradecido. Y si necesitas de Dios, y quieres entregarle tu vida, es una oración sencilla, dile, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi ser espiritual, mi cuerpo, renuncio al pecado y a todas sus obras, echo fuera a Satanás de mi vida y te recibo, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal. Renuncio a la herencia de mis padres espiritual y recibo la herencia espiritual tuya, Señor Jesús, de ser heredero de las bendiciones eternas del Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús, porque escribes mi nombre en el libro de la vida y puedo decir que soy libre de condenación y que soy salvo. Muchas gracias, Señor Jesús. Y vamos a orar por las peticiones y necesidades que pudiese haber, recordando que hay que ser agradecidos. Gracias te damos, Señor, porque hasta lo que hasta ahora nos has permitido tener y lo que nos falta, tú lo vas a suplir conforme a tus riquezas en gloria, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses, en Cristo Jesús. También dice el salmista en el Salmo 23, mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta, dice Pablo, pero el libro de los Salmos dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Te damos gracias porque esto lo harás con estos mis hermanos y hermanas que hoy comparten estos momentos, que reciban esa bendición, no solamente tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América, sino todo aquel que dice ser hijo de Dios por medio de la sangre de Cristo y que tiene derecho a las bendiciones de la herencia del Todopoderoso. Gracias, oh Señor, en el nombre tuyo, Jesús, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo, lo hacemos. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. No olvides mandarnos tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Asimismo, te invitamos a que revises el contenido del canal, como Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús. El podcast Celebrando su Gloria y Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. No olvides activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo les ama.